Benja, tú sabés que siempre nos ha gustado mucho en este programa hablar de educación financiera. Sí, pues todo el rato. Pero siempre es difícil hablar de educación financiera por distintas razones. Porque primero, bueno, no hay temas que les sirvan a todos. Todos tienen situaciones distintas y además como que no hay tanto tiempo para desarrollarlo. Entonces uno termina como en puras generalidades. Exacto. Es como, oye, ahorren, es bueno ahorrar, no gasten tanto, hagan un presupuesto, piensen en el futuro. Pero quedan como consejos muy, muy, muy en el aire. Bueno, nosotros hemos tratado de desarrollar acá y lo hemos hecho por años, consejos prácticos de cómo ayudar a la gente a tomar mejores decisiones financieras. Y para eso hoy día nos trajimos a un invitado con el que vamos a conversar de eso. Se llama Patricio Olgueta, director ejecutivo de Compact Global. ¿Cómo estás, Patricio? Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, Gracias por la invitación. Un gusto. Igualmente. Oye, Patricio, bueno, queremos darle consejos a la gente. Cada uno tiene sus realidades. Hay algunos que están endeudados, hay algunos que tienen capacidad de ahorro, pero no saben cuánto ahorrar, cómo ahorrar, dónde invertirlo, para qué. Entonces, partamos hablando de consejos de ahorro e inversión. La primera pregunta, ¿cuánto debería ahorrar una persona en su vida para las distintas contingencias que pueda tener? Bueno, es una pregunta que no es fácil determinar. Sin embargo, es importante que uno establezca objetivos de corto, mediano, largo plazo. Pero yo creo que una variable súper importante es la integralidad de elementos para que uno pueda tomar una correcta decisión. Es decir, cuando uno habla de educación financiera, no es solo dónde invertir y cómo, sino que cuáles son los vehículos, los diferentes elementos que me tocan una inversión que es importante definir. Por ejemplo, el tema tributario. La persona natural tiene muchos beneficios tributarios, por lo tanto, puede generar mecanismos de ahorro antes de impuestos. Por otro lado, es importante definir los objetivos. Es decir, un objetivo desde nuestra perspectiva en Compact, el ahorro es cuando yo quiero conseguir un objetivo de mediano plazo, una primera vivienda, una segunda vivienda, y un mecanismo de inversión es cuando quiero un objetivo de mayor plazo. Lo que nosotros creemos es de que uno tiene que buscar un número, es decir, un objetivo, un macro objetivo. ¿A qué edad? A la edad en la que tú estimes que ya los ingresos propios, producto de tu trabajo, empiecen a disminuir, lo que le llamamos la desinversión. Por lo tanto, lo importante es buscar un objetivo, buscar un número que nos permita lograr esos objetivos. ¿Un número, un monto de plata? Sí, pero mediante lo que se llama un balance patrimonial. Es decir, tener diferentes activos que me puedan generar rentas. No es solo inversiones inmobiliarias, ya sea en Chile, afuera, sino que también inversiones inmobiliarias, pero la gracia es de que los gastos que se necesiten para eso, yo los pueda debitar de una manera eficiente. Déjame preguntarte por inversión inmobiliaria, que la has mencionado un par de veces. Hay gente que le encanta esta idea de tener un par de DFL2. Ok. ¿Es una buena idea tener DFL2? Es una buena idea en el sentido de que los primeros y los más antiguos 2 DFL2 están libres de impuestos. Desde esa perspectiva es interesante. O sea, una persona compra DFL2, los arrienda y esos arriendos no entran a su cálculo de impuestos. Sí, y por otro lado tampoco constituyen masa hereditaria, que es un impuesto que se paga al final de la vida. Por lo tanto, siempre es interesante. Y ahí hay que buscar, ¿no es cierto? Ojalá mezclarlo con otro elemento. Es decir, si los compro con crédito hipotecario, que pueda aprovechar esos intereses hipotecarios de acuerdo a lo que establece la norma tributaria, 55 bis. ¿Qué es eso? Es una norma que establece que todas las personas naturales tenemos derecho a rebajar los intereses efectivamente pagados. Claro, sí, en la medida que estés dentro de un tramo de renta anual. Puedes rebajar hasta 8 UTAs en la medida que tus rentas estén entre 90 hasta 90 UTAs, es decir, del orden de los 70 millones de pesos, entre 70 y 110 millones de pesos al año, en el año. Patricio, déjame llevarte a ver si podemos poner también ejemplos prácticos, ¿no? Porque en materia de ahorro mucha gente dice, no me alcanza, no me está alcanzando para poder ahorrar un poquito. ¿Hay un problema de ingreso o también de hábitos también y planificación?
Bueno, convengamos en que en Chile la cultura del ahorro no está arraigada, por así decirlo, y me atrevería a decir, de acuerdo a estudios que hemos visto, que aproximadamente el 70% de la población chilena no tiene capacidad de ahorro o no se lo genera. Por lo tanto, ese es ahí un problema. Más que los ingresos son los egresos. Por lo tanto, siempre es importante, y lo que decía Pato, hacer un presupuesto. Si yo gano 100, ¿no es cierto?, y después tengo mayores ingresos por 120, poder definir cómo vivía antes con 100 pesos y ahora tengo 120, tengo que generar algún mecanismo de ahorro. Idealmente hay que establecer un porcentaje mínimo de los ingresos. Y la variable tributaria, en la medida que sus ingresos son mayores, toma real relevancia. Oye, cuando ese porcentaje de ingresos, los gringos lo definen como 20. Ellos tienen una regla muy simple que te dicen 50, 30, 20. Te dicen 50% de lo que tú ganas es para los gastos fijos y obligatorios. 30 es para lo que quieres y 20 es ahorro. Es un número mágico. Maravilloso. ¿Sí? 20% de ahorro es harto. O sea, yo creo que la gente cree, yo digo siempre esto, Patricio, que la gente cree que el ahorro es lo que te sobra después de gastar. Y nunca sobra, entonces al final la gente nunca ahorra. El ahorro tiene que venir al principio, tiene que ser una disciplina. En ese sentido, ¿te gusta la APB como un mecanismo de ahorro? Es un excelente mecanismo. Te iba a decir absolutamente lo mismo. Me refiero a lo mismo. En Chile, el sistema previsional te establece un ahorro obligatorio sobre un tope de renta, que es algo así como 3,5 millones, que es un 10%. Ese es el ahorro obligatorio. Pero obviamente que el ahorro previsional voluntario es un excelente mecanismo. ¿Por qué? Porque tú compras dinero con una tasa de descuento. ¿Cuál es esa tasa de descuento? El tramo nominal de renta en la que tú te encuentras en el año. Por lo tanto, si tú estás en el tramo del 15, estás en el tramo del 30, compras dinero con un 15, con un 30%. Y luego la rentabilidad está sobre el valor que compraste. O sea, el ahorro tiene un beneficio tributario que te devuelve plata al Estado por haber hecho ese ahorro. Y además es patrimonio. Y hoy en día, desde el año 2000, el ahorro previsional voluntario ya uno no lo debe mirar como pensión. ¿Por qué? Primero, porque es patrimonio. Dos, porque es líquido. Frente a un requerimiento uno lo puede rescatar. Importante eso. A la gente sabe poco que este ahorro previsional voluntario, la APB, aunque el objetivo es de largo plazo para complementar la pensión, uno podría retirarlo con un castigo, pero puede hacerse de la plata en pocos días. Así es. Tiene un impuesto que va entre un 3 y un 7, que es un impuesto multa que llamamos, y luego tienes que ir al global complementario. Pero si tú estás sin ingresos, claramente tu tasa de impuesto es cero. Por lo tanto, es como un seguro de cesantía. Hablamos con Patricio Elgueta, director ejecutivo de Compass Global, a esta hora aquí en el Más que Números de Infinita. Me gustaría preguntarte por el concepto de salud financiera y el rol justamente que tiene la organización en todo eso. ¿Por qué es realmente relevante que las empresas se preocupen por la salud financiera, sobre todo de sus trabajadores? Bueno, hay estudios que establecen que un porcentaje no menor, fíjate tú, que de las licencias médicas tiene que ver por estrés. Ya, yo no soy psicólogo ni psiquiatra, pero buena parte de ese estrés es por un tema de sobreendeudamiento. Lamentablemente los quintiles inferiores en nuestra sociedad están con un problema de endeudamiento crítico. Fíjate que nosotros, en nuestra consultora, muchas empresas nos han pedido soluciones para este grupo. Por lo tanto, ahí la temática es que aprendan a utilizar mecanismos como presupuesto e ingresos. Las empresas están un poco preocupadas de eso, se le entregan algunas herramientas. Y bueno, nosotros a partir de marzo, la verdad que el core nuestro en Compass ya en 25 años son los niveles superiores de la organización, los empresarios, los médicos, tenemos cerca de 1.000 clientes y esos son nuestros clientes. Está mucho el tema tributario, pero a partir de marzo de este año saldremos con un producto que les puedo dar la primicia, que se llama Fideliza, que está apuntado a educación financiera para todas las personas en una organización. Desde el punto de vista de beneficios sociales, a aprender a ahorrar, aprender a crear mecanismos, qué es lo que son los intereses, cuánto me cuesta el dinero, con los números personales de las personas, o sea, con sus realidades. Es que lo encuentro buenísimo, porque sabes que la gente
Es impresionante lo que necesita. O sea, el nivel de educación financiera es bajísimo, la gente lo valora y sabéis que no se les capacita en esto. O sea, al final termina gente tomando clases de un Excel o de un inglés que no sirven para nada y que no hayan cursos de capacitación orientados a esto, que es una realidad que los súper afecta todos los días, digamos, como la educación financiera. Me parece que ha sido una aberración. Qué bueno que lo estén abordando, Patricio. Déjame agregar que además de la educación financiera está todo el mundo previsional. El mundo previsional también es bastante desconocido. Por lo tanto, y lo que dice relación con los beneficios sociales, que hay muchísimos. Y la verdad es que sorprende cuando uno analiza la ejecución de esos presupuestos o esos capítulos. O sea, nunca llegan al 100%. Y la mayoría de los casos es por desconocimiento, porque la gente no sabe que existen o no sabe cómo llegar a eso. Hay muchos, DS1, DS19, DS10, que tienen que ver con subsidios habitacionales. Los gastos en educación, a mí me llama profundamente la atención. Fíjate que hay un artículo en la Ley de la Renta que establece que todas las personas que tengan un determinado nivel de renta en su matrimonio pueden recuperar dineros por la educación de sus hijos sin tener que tenerlo en un colegio particular, solamente por estar digamos, en alguna institución reconocida por el Estado, tiene una devolución del orden de las 4 UF. O sea, estamos hablando de 120.000 pesos por hijo. La ejecución de eso es menor al 60%. ¿Qué es lo que es? Asimetría de información. No lo hacen porque no saben. Porque no saben. Oye, pero bueno, ya va a venir, falta todavía en abril la declaración de impuestos y todo eso. El servicio te propone, te propone, y mucha gente dice, no se preocupa, pone aceptar nomás. ¿Es recomendable aceptar la declaración del servicio? En líneas generales, nosotros hemos encontrado que hay un porcentaje no menor que es mejor primero esperar. ¿Y por qué? Porque, disculpa el tecnicismo, pero existe lo que se llaman las declaraciones juradas, que es donde el sistema país le informa al sistema sobre tus ingresos, tus compras, tus ahorros. Y en nuestra experiencia, los primeros 15, 20 días, las instituciones van cambiando esas declaraciones juradas. Primero, 1. 2, no siempre el sistema no es tan inteligente. No. Es decir, muchas veces quedan cosas afuera o muchas cosas aparecen después. Yo te diría que en general el ideal es poder que te lo vea cuando uno tiene más de un tipo de rentas, es decir, cuando adicional a las rentas del trabajo, los sueldos, tú tienes rentas de capital o diferentes conceptos, yo te diría que ojalá que alguien te ayudara a verlas porque pudiera ser que estén subdeclaradas, es decir, no estén todos, o estés dejando beneficios de lado. Conversar con Patricio Elgueta, director ejecutivo de Compass Global. Una pregunta súper típica, tiene que ver con la conveniencia o no de tener sociedades de inversión. Hay gente que te dice, oye, pero yo debería invertir a través de una sociedad, oye, yo tengo la posibilidad de prestar servicios como persona con boleta o como empresa, ¿verdad? ¿Qué me conviene? Si tengo una sociedad, ¿me conviene contratarme o no? Ese tipo de preguntas. Son las dudas eternas. Mira, en líneas generales yo te voy a dar lo que nosotros definimos axiomas. Axiomas son cosas que hemos ido estudiando a lo largo del tiempo. En general, en el mundo tributario existe lo que se llama la especificidad de los giros. Y es bueno no mezclarlos. Tú me acabas de decir que necesito prestar asesoría. Para eso yo te diría que tienes que tener una persona jurídica cuando tus ingresos son mayores a un determinado monto al año, hablemos de sobre 30 millones de pesos, porque de lo contrario te convendría emitir una boleta de honorario. En la medida que cotices por el tomo imponible, de lo contrario te van a retener dinero de las boletas. Es cuando yo ya tengo esa opción y tengo una sociedad para hacer inversiones, nuestra recomendación es importante tenerla, pero que sea una sociedad que tenga una persona jurídica que tenga inversiones, exclusivamente inversiones mobiliarias e inmobiliarias. Y si esa es una fuente importante de ingreso para mí, es importante la configuración. Y en esa configuración, por cierto que es muy relevante, y las normas te lo permiten, el contratarte. Y la buena noticia es que no existe un tope o lo que antiguamente se conocía como sueldo empresarial. Hoy día tú puedes tener un sueldo acorde a mercado, dice las normas. Por lo tanto, ahí lo relevante es que tu sueldo pague un impuesto de segunda categoría que sea como tasa efectiva menor
a la tasa de impuesto de primera categoría, que hoy día es de un 27%. Es enredada toda esta situación al final, porque bueno, sí, depende, si ganáis más de 30 las boletas, y si no, Es que la el sociedad, contador y me esto, dijo. y el contador me dijo, o sea, la típica, el contador me dijo, o sea, Sí. y Pato. esa es otra. Pato, te digo una mala noticia. Lamentablemente, los contadores, que son muy eficientes en las normas contables, cuentan. Y cuentan lo que uno les informa. Pero en la planificación patrimonial, financiera, tributaria, es mejor que la haga alguien que conozca de la integralidad de los elementos. Bueno, no quiero hacer propaganda, pero esa es nuestra especialidad, digamos, de buscar la integralidad de los elementos que tiene una persona: educación, salud, inversiones, resguardo, de tal manera que uno pueda optimizar eso. Pero volviendo a lo anterior, el tener un sueldo en una sociedad en la que uno trabaja es súper relevante. Y más aún, fíjate que sobre ese sueldo, y a los empresarios les cuesta un poco entender eso, el que es independiente, sobre el sueldo que uno necesite para vivir, uno debe hacer una APB. Ojo, sobre. Es decir, si yo necesito 5 millones de pesos para vivir, establezco un sueldo de 5 millones de pesos y tengo una empresa que tiene utilidades, pues bien, yo me debería subir ese sueldo a 6,5 y ese 1,5 lo transformo en un ahorro previsional voluntario. ¿Por qué? 1, porque gasto en la empresa. 2, es patrimonio. 3, estás comprando dinero con una doble economía tributaria, que es el gasto en la empresa, y no pagas tu impuesto como persona natural. Por lo tanto, es relevante hacer este tipo de ecuación. ¿Para qué? Para llegar a lo que te decía anteriormente, es decir, llegar a un número, pero más que un número, una estructura, a una edad. ¿Qué edad? Cuando soy dependiente, el retiro laboral. Cuando soy dependiente. Cuando soy independiente, ¿hasta qué edad estoy dispuesto a prestar mis servicios de cualquier especialidad? Por lo tanto, uno puede llegar a cuantificar qué patrimonio en un balance necesito tener, qué activos, ojalá que no tenga pasivos, puedo ir desinvirtiendo para generar un fondo de vida. Derechamente es una planificación financiera bien de largo plazo. O sea, si una persona tiene 40, se sentaría a hacer su planificación, cómo va a acumular plata, digamos, hasta los 65, que va a trabajar, y después cómo va a vivir de esa plata que acumuló. O sea, así es. Pero es una planificación a 40, 50 años plazo. Claro, y no sé si 40 o 50, pero eso es una planificación. Primero, hay que generar un mecanismo de planificación mientras yo estoy activo. Y ojo, al mismo tiempo me debo proteger, porque hay decisiones que te destruyen patrimonio. Sí. Una enfermedad, una muerte, un accidente, un mal negocio. Por lo tanto, uno debe crear un mecanismo de creación de patrimonio, de activos, para que en un momento uno desinvierta. Por lo tanto, ¿cuánto necesito tener a mis 65, a mis 70 años, dependiendo de las particularidades, para que el momento del retiro, con pensión, con retiros, con devoluciones, con arriendo, se dé la cantidad de dinero que voy a necesitar para vivir? Y al mismo tiempo me debo resguardar. Por ejemplo, el ejemplo que diste, Pato, entre los 40 y los 65 años me debo proteger. ¿Con qué? Con instrumentos que me permitan compensar el impacto económico de que yo no esté o me enfrente a una contingencia. Oye, ese es otro temazo para otro día, pero a mí me toca mucho que la gente me dice que sí, que tiene seguro de vida porque está preocupado que si le pasa algo, su mujer, sus hijos, su marido, bueno, todo. Y cuando yo les pregunto cuánto tienen de seguro de vida, me contestan, ponte tú 1000 UF. Yo le digo, ¿tú sabes que 1000 UF no van a pagar ni el 10% de lo que tú esperáis? O sea, como no meten el número en la juguera y solo creen que ya están cumpliendo por tener un seguro de vida, si llega a pasar el evento que no quieren que pase, pensaban que estaban cubiertos y la verdad están totalmente desprovistos. Patricio Olgueta, director ejecutivo de Compact Global, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Más que Numerosos. Gracias, Patricio. Encantado. Un gusto. Muy bien. Chao, chao.